Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. El expresidente Donald Trump finalmente escogió su acompañante en la boleta electoral. Como se sabe, se inclinó por el actual senador de Ohio, J.D. Vance. Creo que su manejo de este proceso de selección del segundo hombre a bordo, como dicen, fue muy interesante. Donald Trump demostró que tiene capacidad para generar expectativas, para utilizar situaciones así como esa en su provecho, porque él abrió ahí pues una especie de suspenso que operó a favor de su candidatura. Finalmente hizo su selección. Y yo creo que si usted analiza la escogencia a partir de la lógica trumpista, fue una buena decisión, por varias razones. En primer lugar, es un hombre joven, preparado, muy bien formado, graduado en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, una de las más prestigiosas, Yale, es abogado de profesión, y además de eso, un tipo joven. Donald Trump necesita traerse la juventud, que jugó un rol importante en la victoria de Joe Biden en el año 2020. Además de eso, hay que recordar que Donald Trump es un hombre de 78 años, que está compitiendo con un adversario de 81 años, que además de su avanzada edad, está en una situación de declive cognitivo. Y entonces proyectar, darle esa frescura a la oferta electoral del Partido Republicano es algo importante. Y da la sensación de que está en marcha el relevo generacional. Y la elección está también dirigida a garantizar la continuidad de la visión trumpista, porque este es un hombre que tiene también afinidad ideológica con Donald Trump. Este es el segundo aspecto, afinidad ideológica, porque es un hombre que piensa igual que Trump, lo mismo en lo que tiene que ver con los temas fundamentales de la realidad estadounidense, los asuntos económicos, como lo que tiene que ver con los temas internacionales, la guerra en Ucrania, el mismo caso de Oriente Medio, donde comparte con Trump la idea de respaldar decididamente a Israel. A usted le puede gustar o no, ese no es el tema, sino estamos hablando de la lógica trumpista, tratando de darle una explicación por qué se inclina Trump por este joven de un estado pendular. Entonces este es el tercer lugar, el tercer aspecto que creo que Donald Trump ponderó, lo relacionado con la estrategia geográfica. Ohio es un estado pendular, quiere decir que oscila entre demócratas y republicanos dependiendo de la coyuntura. Si el vicepresidente es de ese estado, puede ayudar a inclinar la balanza a favor del trumpismo. Y ese es otro aspecto. Él tiene suficiente popularidad como para lograr ese objetivo. Pero su popularidad trasciende el estado de donde es originario, porque él es muy popular en las bases trumpistas más fieles a ese proyecto. Recuerden que él es el autor de un libro que se convirtió en bestseller titulado High Fidelity Elegy, que se traduce como algo así como el lamento campesino o la elegía campesina. Bueno, una elegía es una especie de composición literaria que expresa lamento, que expresa tristeza,
y es una queja por la realidad de los trabajadores de esa amplia zona geográfica, de esos estados que forman parte del cinturón del hierro, que son los menos favorecidos o los que resultaron perjudicados con el proceso de globalización, porque muchas de las industrias, de las empresas manufactureras estadounidenses, en el proceso de globalización se deslocalizaron, se establecieron fuera, buscando mayor competitividad, unos costos de producción mucho más bajos, y muchos trabajadores quedaron en una situación de desamparo. Y entonces él cuenta esa realidad, la falta de oportunidades, y lo hace describiendo una situación personal muy dramática, porque su madre, la madre de Vance, era alcohólica y drogadicta, y su situación fue muy dura durante aquellos años de la infancia, pero logró el éxito, tuvo la oportunidad de educarse, tuvo la oportunidad de estudiar en una muy buena universidad y de hacerse un profesional de gran formación, y entonces se convirtió, también incursionó en el área de los negocios, se hizo socio de un hombre multimillonario en una empresa de capital de alto riesgo, el señor Peter Thiel, que fue el fundador de Piper y de una empresa también del área tecnológica, un multimillonario que lo ayudó también a convertirse en senador, financiando su campaña. Y entonces es un ejemplo de eso que aparecen por ahí, de gente que tuvo infancia muy dura y que logró entonces el éxito en la vida personal. Pero él cuenta en ese libro esa historia y esa realidad. Ese libro se convirtió, lo utilizaron como base para una película que fue también, que tuvo un gran éxito, protagonizada por Glenn Close, que es una actriz que se hizo famosa con la película aquella, Atracción Fatal, que protagonizó conjuntamente con Michael Douglas. Y eso lo convirtió en un hombre muy popular. Y entonces esta es una tercera razón o una cuarta razón por la cual Donald Trump lo seleccionó. Este señor se casó con una joven de origen indio, nacida en Estados Unidos, profesional también del derecho, fue secretaria del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y también fue secretaria de Kavanaugh, otro juez de la Suprema, en aquel momento cuando él era juez de una corte de apelación. Es decir, que es una persona que se graduó en Derecho, pero que tuvo la oportunidad de codearse, de relacionarse con profesionales del derecho de esa estirpe. Y eso da una idea realmente del tipo de profesional de que se trata. Bueno, pues el libro escrito por Vance ayudó a entender la realidad de esos estados. Y al mismo tiempo eso también permite entender mejor el discurso de Donald Trump, porque el discurso de Trump ha estado dirigido en gran medida
al respaldar esos estados rezagados o en declive de la Unión Americana. Por eso es que usted ve que Donald Trump promueve el regreso de las empresas deslocalizadas, promueve la flexibilización de las políticas medioambientales para que algunas de esas empresas que están radicadas ahí puedan tener mayor competitividad. Es un hombre que se identifica con la situación de esos lugares. Y entonces eso, el que Vance haya ayudado a poner de relieve la realidad, la falta de oportunidades de muchos de los habitantes de esa zona, pues ha conectado muy bien con el proyecto trumpista. Si algún mérito político tiene Donald Trump fue que tuvo el olfato suficiente para darse cuenta de que había ahí un nicho que se podía explotar políticamente y elaboró un discurso que le ha garantizado respaldo en toda esa zona. Y eso indiscutiblemente que es un mérito de Donald Trump. Cuando él comenzó con esa política, muchos se burlaron de él. Bueno, porque utilizó también algunos recursos desde el punto de vista ético un tanto cuestionable, como el tema de los trabajadores migratorios y el supuesto peligro que han representado para la seguridad de Estados Unidos. Pero tuvo esa habilidad para identificar una oportunidad ahí. Muchos políticos estadounidenses se burlaban de la realidad de los habitantes de esa zona, lo señalaban como gente sin formación académica, sin dentadura y que utilizaban camisas de cuadro. Y hacían referencia a lo que representaba Silicon Valley como una expresión de la modernidad y un gran símbolo del éxito de la globalización. Y Donald Trump criticaba el proceso de globalización neoliberal a partir de la realidad de los trabajadores, de los campesinos de esas zonas que quedaron en situación de desprotección. Y entonces no quiere decir que Trump ignore lo que representan las empresas tecnológicas, porque el asunto no está planteado como un dilema, si una cosa o la otra, porque Donald Trump fue el hombre que habló de la necesidad de invertir en desarrollo infraestructural y planteó un plan que incluía la inversión de 1.5 billones de dólares. Y de hecho, Donald Trump tiene empresarios de la industria tecnológica que les respaldan. Usted tiene el caso del propio Thiel que ya mencioné, o de Elon Musk, entre otros. Entonces ahí no hay realmente un dilema. Lo que sí está claro en el planteamiento de Trump es que China se convirtió en el gran fabricante de todo tipo de artículos a nivel mundial, al tiempo que aprovechó la globalización para erigirse como la principal potencia comercial a nivel mundial. Entonces tiene mayor competitividad en lo que tiene que ver con la producción de acero, aluminio, paneles solares, vehículos eléctricos, y al mismo tiempo compite en desarrollo de inteligencia artificial. Estados Unidos va a la vanguardia en ese campo, indiscutiblemente, pero China viene empujando con fuerza también en esa área. Y resulta que desde el punto de vista de seguridad,
para usted poder tener realmente seguridad garantizada, necesita de una industria manufacturera potente. Porque en una guerra vence el que tiene más posibilidades de fabricar tanques de guerra, equipos pesados de todo tipo, aviones. Es decir, eso que se fabrica utilizando aluminio, utilizando acero, y tener una gran capacidad en lo que tiene que ver con la industria manufacturera es crucial para el asunto de la seguridad. Y bueno, pues lo que tiene que ver también con la tecnología avanzada es un asunto crucial en el mundo en que estamos viviendo actualmente. Pues también hay otra cosa que hizo que Donald Trump se inclinara por Vance, que es la cuestión, además de la afinidad ideológica, de la lealtad. Es cierto que Vance utilizó términos muy duros para referirse a Donald Trump. Lo calificó de nocivo en aquellos años y dijo que era un hombre en gran medida repulsivo. Fueron términos muy duros que él utilizó para referirse a Donald Trump. Pero de un tiempo a esta parte el hombre rectificó, se identificó con el trumpismo y fue muy activo defendiendo a Donald Trump, las posiciones de Donald Trump, y además de eso muy solidario durante los procesos que ha enfrentado Donald Trump en la justicia. Se hizo muy amigo de la familia, particularmente del hijo mayor de Trump. Eso también fue un factor que operó a su favor y yo creo que fue una buena elección, reitero, dentro de la lógica del trumpismo. Es bueno recordar que Vance figura en la lista negra de los enemigos de Ucrania, que elaboró un medio ucraniano llamado Texto en español. Nosotros tratamos ese asunto en un programa que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube. La lista negra de los enemigos de Ucrania. Ahí está Vance junto con Thiel, que es Peter Thiel, el fundador de Piper, que financió su campaña, lo apoyó. Vance figura ahí porque justamente le dio ese respaldo a este hombre que se considera que es uno de los más radicales trumpistas y enemigos de la ayuda a Ucrania. Entonces están ahí ambos en esa lista negra. Es un hombre, reitero, que tiene afinidad con Trump en cuanto a su manera de pensar y un hombre en el que Trump puede confiar, que es una cuestión importante, tener un vice con alto nivel de afinidad, porque el vice es una figura importante con el que usted tiene que llevarse, sentirse cómodo. Donald Trump, cuando fue presidente, se hizo acompañar de una serie de gente que pensaba diferente. Desde el mismo Mike Pence, el vicepresidente, hasta John Bolton. Yo recuerdo que Trump dijo en una oportunidad, si me llevo de este hombre, le voy a declarar la guerra a medio mundo. Y en una oportunidad incluso le dijo, ayúdame a ganar. O sea, él tenía muchas objeciones a las ideas de Donald Trump y no se sentía cómodo con un hombre que era nada más y nada menos que su asesor de seguridad. Pero hubo muchos otros en su administración de los cuales tuvo que prescindir. Y yo creo que todo esto Donald Trump lo
acumuló como experiencia a tomar en consideración. Pues así es como están planteadas las cosas. Trump ha estado sonando bien en los medios, es el centro de atención mediática desde que ocurrió el atentado en su contra. Y bueno, pues ahora también la atención se centra en su selección del que le acompaña en la boleta electoral, a quien hasta ahora no le han podido sacar nada que pueda opacarlo políticamente, que es algo también importante.